Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos oyentes de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde en la frecuencia del 930 AM de Radio de Costa Rica. Muchas gracias por por abrir sus puertas a este programa que cada semana llevamos a todos y cada uno de ustedes. Con ustedes estoy para servirle, Ana Cristina Solís. Es un gusto poder compartir en esta tarde palabra de Dios con todos ustedes. Es un gusto para mí aprender, que nos llenemos todos de la palabra y que recordemos que tanto usted como yo somos luz en medio de las tinieblas. Tanto usted como yo somos embajadores de Cristo en este mundo. Hemos nacido con un propósito específico. Estamos en este mundo con ese propósito maravilloso que Dios tiene de cada uno de nosotros, y es llevar la palabra y el conocimiento de Cristo a nuestros hermanos, primero en el metro cuadrado, primero en nuestros hogares, siendo testimonio, llevando una vida de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, a como Él lo indica en su palabra y como lo hace saber, y asimismo a las naciones, a nuestras generaciones. Nosotros somos embajadores de Cristo, y nuestro principal deber y nuestra principal misión en esta tierra es llevar el conocimiento de Dios a las naciones, a las familias, a las demás personas. Muchas gracias por compartir con nosotros en este momento. Muchas gracias a Radio Costa Rica por permitirnos este espacio cada semana, asimismo a los patrocinadores que lo hacen posible. Usted puede anunciar su empresa, su producto o su servicio a través de esta plataforma. Puede comunicarse a los teléfonos 2253-1317 o al 8318-7361 para que usted pueda anunciar su servicio, su producto. Asimismo, si usted desea una cita de consejería en Casa de Bendición, puede hacerlo, o si quiere hacer una consulta, quiere hacer una pregunta sobre los programas que nosotros exponemos, cualquier duda, consulta espiritual, cualquier consejería, con gusto estamos a las órdenes. En esta tarde el Señor viene hablándonos, nos va a hablar sobre la alabanza y la adoración, cómo la alabanza y la adoración son armas espirituales que los cristianos debemos tener en nuestro arsenal. Los términos de alabanza y adoración en la mayoría de los casos se habían enfocado hacia el aspecto musical, o se enfocan hacia el aspecto musical. Incluso muchos han creído erróneamente que la alabanza tiene que ver con música alegre y la adoración con música suave. Pero es importante ahondar un poco más en esos aspectos, la importancia en la vida del creyente, cómo se practica, sus prácticas y sobre todo el impacto que tanto la alabanza como la adoración pueden producir en nuestra vida. La palabra clave para esta reflexión del día de hoy está en Segunda de Crónicas 20, en el capítulo 20, versículo del 1 al 30. Dice la palabra de Dios también en Efesios 6, 11, 13. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día funesto y manténganse firmes después de haber vencido todo. La adoración y la alabanza son armas espirituales. Muchas veces pensamos en armas solo en lo militar, en lo bélico, en la actuación del hombre por sí mismo, con sus propias formas, con sus propios métodos, pero nosotros los cristianos tenemos armas que no son carnales, son armas espirituales. Dice la palabra también en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando todos prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la alabanza y de la adoración como armas espirituales. Y yo les voy a dejar de tarea que ustedes estudien este capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Yo les voy a hacer un resumen porque los versículos son del 1 al 30, es un poco larguito, pero es muy interesante, es un episodio, es una historia del rey Josafat en un tiempo en donde él se le presentó un inconveniente, se le presentó un grupo de enemigos que querían atacarlos. En ese tiempo el rey Josafat era el rey del pueblo de Israel y ellos tenían varios enemigos que le fueron comunicados al rey que venían en contra de ellos. Recordemos que en ese tiempo habían guerras por territorios, etc. Entonces el rey Josafat fue avisado de que venía una muchedumbre de enemigos que los iban a atacar. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Él no se deprimió, él no se asustó, pues sí tuvo miedo, la palabra dice que él tuvo miedo, pero recurrió a Yahvé. Dice la palabra de Dios que él fue, se postró y recurrió a Yahvé para consultarle. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en cualquier situación, circunstancia, guerra que estemos viviendo. Recordemos que las pruebas, las situaciones que nosotros enfrentamos en la vida son como estas guerras, son situaciones que tienen que ser vencidas por nuestras armas espirituales. Resulta que este rey convocó a todo el pueblo de Judá, para que entre todos oraran al Señor, se postraran ante él y le pidieran ayuda en los momentos difíciles. Entonces todo el pueblo dice que estuvo en ayuno, en oración, y que vinieron delante de Dios para presentarle su situación. Vinieron delante de Yahvé para presentar cuál era su miedo, cuál era su temor, cuál era su angustia en ese momento. Y el Señor les dijo de esa manera. Se los voy a leer textualmente este versículo. El versículo 15 dice en el versículo 15 del capítulo 20: atiendan ustedes, Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así les dice Yahvé: no teman ni se asusten ante esa gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Y eso es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. Esa guerra, esa circunstancia, esa situación que nosotros vivimos no es una guerra nuestra. Nuestras armas no son humanas, nuestras armas son espirituales. Nosotros debemos tener esa relación con Dios para buscarlo en los momentos de dificultad, en los momentos de felicidad también, pero sobre todo cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando estamos en una dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? No irle a contar el problema a una persona extraña, no ir a hablar del tema con otras personas que no nos van a edificar, sino recurrir siempre al Señor en nuestra intimidad con Él. Y Él siempre nos va a decir: no se preocupe, que esa guerra es mía, usted nada más atienda mi instrucción. Entonces ellos vinieron
Y ya consolados con esta palabra tan poderosa que el Señor les había dicho de que esa guerra no era de ellos, pues ellos se dispusieron a seguir las instrucciones. Entonces, todo el pueblo, dice la palabra, los habitantes de Jerusalén y el rey Josafat, se postraron rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén para adorar a Yahvé. Entonces, ellos siguieron las indicaciones de lo que tenían que hacer al día siguiente. Nosotros tenemos que buscar a Dios para recibir la instrucción. Nosotros no podemos en la vida tomar decisiones sin buscar a Dios para que nos instruya. Lo que pasa es que nosotros en nuestra rebeldía, nosotros en nuestra soberbia y en nuestro orgullo, siempre buscamos las soluciones humanas, siempre buscamos una solución de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro pensamiento y a lo que nosotros creemos. Pero este pueblo y este rey buscó la instrucción de Dios a ver qué era lo que él les iba a decir. Y él les dijo que al día siguiente salieran, se levantaran temprano y salieran al desierto y fueran a enfrentarse, pero que ellos no tenían que hacer nada, que ellos nada más iban a ir al frente, iban a ir esperando que el Señor les resolviera, iban a quedarse quietos y confiados en que el Señor les iba a resolver su situación. ¿Cómo pasó esto? Dice la palabra en el verso 21, después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló el rey cantores vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantaron en honor a Yahvé. Alaben a Yahvé porque es eterna su misericordia. Entonces ellos no lloraron, entonces ellos no pelearon, ellos se quedaron quietos, dice, y empezaron adelante de todos los guerreros, iban los que estaban vestidos con ornamentos, con instrumentos, estaban al frente de esos guerreros, porque así era la forma que el Señor les había dicho. Entonces ellos no lloraron, no ofendieron, sino que se pusieron a alabar a Dios con alabanzas, con aclamaciones. Y dice que en medio de todo esto y en el momento, dice, en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscada contra los amonitas y moabitas y los del monte Sir, que había venido contra Judá, y fueron derrotados. En medio de esa alabanza, en medio de esas aclamaciones de bendición para Dios, hubo un gran alboroto, por decirlo así, hubo un desconcierto entre los mismos enemigos y entre ellos se mataron. Entonces ellos no tuvieron que hacer nada. El pueblo de Judá lo que se dedicó fue a seguir la instrucción, y la instrucción y el arma que ellos utilizaron fue la alabanza. Dice también que una vez que ellos llegaron donde estaban los enemigos, ya se habían entrado en una gran confusión entre ellos mismos, se habían matado entre ellos mismos, y más bien ese pueblo enemigo dejó riquezas, dejó un botín para recoger. Dice, Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplearon 3 días para saquear el botín porque era bastante. Entonces, cuando nosotros seguimos instrucción, cuando nosotros alabamos al Señor en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, y también, ¿por qué no?, en medio de los momentos buenos, de los momentos, entonces suceden cosas maravillosas. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Ellos fueron, recogieron toda esa riqueza que habían encontrado y se dirigieron de nuevo todos los hombres a Judá de Jerusalén. Al frente regresaron con júbilo a Jerusalén, porque Yahvé les había colmado de gozos a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén en el templo de Yahvé con salterios, con cítaras, con instrumentos, con trompetas, y lograron bendecir a Dios porque habían ganado esta batalla. Y dice también que ellos estaban muy felices, celebrando que el Señor Yahvé había peleado por ellos,
había habido confusión y que ellos habían ganado esa batalla sin haber hecho nada, simplemente el gran arma que ellos utilizaron fueron la alabanza y la adoración y el confiar en Dios. Y dice en el verso 30, el reinado de Josafat fue tranquilo y su Dios le dio paz por todos lados. Entonces, el Señor hoy nos está llamando a encontrar cuál es la enseñanza de esta palabra. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30, yo le invito a usted a que usted en su casa saque su tiempo, estudie esta palabra con más detenimiento, la disfrute porque es una palabra que se puede disfrutar, porque ahí encontramos cómo el rey, como un pueblo, cómo nosotros podemos encontrar una respuesta, podemos encontrar armas espirituales en la alabanza y la adoración. Si nos vamos a estudiar un poco más qué es la alabanza, ¿verdad? Vamos a tener un poquito más de una idea más clara. Es el reconocimiento de los méritos y cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables, ya sea en privado o en público. En el contexto espiritual, las alabanzas forman parte de la liturgia tanto como una expresión interna o externa, lo cual puede tomar diversidad de formas como canto, danzo, pensamiento, etc. Podemos ver en esta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos está dando en Segunda de Crónicas, que la temática ahí fue la alabanza externa, ellos vestidos con ornamentos y con instrumentos, y que entonces nos lleva a la siguiente enseñanza. Un creyente que alaba a Dios, ya sea en la batalla, ya sea en la victoria, es más fuerte en la batalla espiritual. Entonces puede ser que usted lo haga por medio de danzas, de canto, de pensamiento. Entonces alabar es honrar, elogiar, dar gracias, honor a aquel que es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque en nuestra vida tenemos múltiples razones para tener un espíritu de alabanza. Es una expresión o un acto de gratitud del ser humano para Dios, que todo lo hace, que todo lo ha hecho y que ha hecho de la vida del ser humano lo mejor, y que siempre el ser humano lo busca y en su vida se ve beneficiado cuando nosotros le expresamos no una quejabanza constante, no una queja, sino un espíritu o una actitud de gratitud. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho cosas maravillosas. Si usted se pone a pensar, si usted piensa a lo largo de sus días, de su vida, todo lo que el Señor ha hecho por usted, los milagros que le ha hecho, cómo Dios lo ha acompañado a usted en las diferentes situaciones, en una enfermedad, en una situación económica, nosotros tenemos que tener un espíritu agradecidos. En primer lugar, por el don de la vida, porque nosotros estamos disfrutando de una vida maravillosa, porque la vida es preciosa, la vida es maravillosa. El Señor nos ha regalado el aire, nos ha regalado la creación. Son tantas cosas por las que nosotros podemos alabar al Señor. Él siempre está ahí, siempre es fiel, siempre nos saca. Cuando nosotros buscamos de Él, cuando nosotros confiamos en Él, nosotros encontramos respuesta, nosotros encontramos instrucción. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una relación personal con Él. Necesitamos acercarse. ¿Para qué? Para que Él incline su oído y escuche nuestra necesidad, como lo hizo este rey Josafat y este pueblo. ¿Por qué razón nosotros alabamos a Dios? Por todas las maravillas que Él ha hecho, por las proezas, por todos los beneficios que el Señor nos da, porque todo lo que tenemos, la salud, si podemos ver, si podemos comer, lo que hemos tenido hoy, el vestido que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, el sustento, todo viene de Dios, todo viene de Dios, y nosotros sabemos que Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Tenemos que estar alegres con un espíritu de agradecimiento. Nosotros sabemos que en la palabra
el libro de los Salmos es una colección de himnos y poemas que alaban a Dios y en muchas otras partes de la palabra. ¿Por qué podemos alabar a Dios? Son tantos los motivos, son tantos, pero también se establecen en la palabra. En la palabra está todo, en la palabra está la solución a las situaciones, en la palabra está la respuesta a todas nuestras necesidades. ¿Por qué alabamos a Dios? Por su creación, por su carácter y sus atributos. Dice la palabra en el Salmo 89:12. Tuyo es el cielo, tuya la tierra, fundaste el orbe y cuanto contiene, creaste el norte y el mediodía, el Tabor y el Hermón te aclaman, todas las cosas maravillosas que Él ha hecho, por sus obras maravillosas, tanto en la naturaleza, tanto en los animales, así como en las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Dice en el Salmo 139:14, te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, es que usted es un prodigio, usted es una bendición, usted nació con un propósito, usted es una creación maravillosa, usted tiene que darse el lugar que le corresponde como hijo de Dios, como creación plena de Dios. Usted es una persona maravillosa, con un propósito maravilloso. Si usted se pone a analizar su forma de pensar, todo su cuerpo, su fisionomía, su anatomía, todo el ser humano es maravilloso y Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. Dice, prodigio soy, prodigio tus obras. Por el carácter y los atributos de Dios, Dios es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 106:1. ¿Por qué aclamamos a Dios? ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es justo y maravilloso. Dice, me levanto a medianoche a darle gracias por la justicia de sus normas. Salmo 119:62. Por su santidad, porque Él es bueno, porque Él no nos hace pasar por una prueba porque sea malo, porque Él es 3 veces santo. Dice la palabra en Isaías 6:3. Uno a otro se gritaban, santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está la tierra de su gloria, porque Él es bueno, porque de Él solo vienen las cosas maravillosas, aunque a veces no entendamos por qué pasamos por diferentes situaciones, pero es para bien. Dice la palabra de Dios que todas las cosas suceden para bien de los hijos de Dios y eso es lo que tenemos. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros tenemos una relación personal con Él, cuando nosotros en nuestra dificultad lo buscamos para buscar instrucción, para encontrar instrucción, para que Él nos diga, así como le dijo a ese rey, a ese pueblo, qué tenían que hacer, así Él nos va a decir. Y todas estas historias que están en la Biblia están ahí como un ejemplo para nosotros, para que nosotros también lo busquemos en confianza, en consejería a Él, para que nos instruya para saber qué debemos hacer. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos tanto afán. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no escuchamos las instrucciones de Dios porque estamos muy afanados, muy preocupados, estamos enredados en nuestras situaciones, estamos enredados en nuestras propias, en nuestros propios pies, estamos enredados en nuestras propias historias, estamos enredados en nuestros propios problemas, en nuestras propias malas decisiones. Y no escuchamos la voz de Dios, pero Él en esta tarde nos está diciendo que lo busquemos sobre todo en alabanza y en adoración, por su obra redentora, por ese cordero que fue entregado en la cruz del Calvario para salvarlo a usted y para salvarlo a mí. Imagínese usted qué bendición y qué obra redentora más maravillosa ha sido que el Padre nos haya entregado a su Hijo amado, nos haya entregado el mayor tesoro que tenía para entregarnos y darnos salvación y darnos vida eterna y sanar nuestras enfermedades y llevarnos a la sabiduría. El Señor nos ha dado vida eterna, nos ha dado felicidad en esta tierra y felicidad en la que vendrá. Y nosotros somos pasajeros en este mundo, estamos de paso, pero Él nos da la mayor riqueza. Nosotros ya tenemos
fue comprado al precio de sangre. La salvación fue comprado al precio de sangre, la salud fue comprado al precio de sangre, las finanzas fue comprado al precio de sangre, la felicidad, la paz, todo lo bueno, lo santo, lo puro, lo perfecto que viene de Dios, esa obra redentora fue comprada al precio de sangre, y por eso tenemos que vivir con un corazón agradecido, porque Él es misericordiosa. Dad gracias a Yahvé porque es el bueno, porque su misericordia es eterna. Salmo 106:1. Porque Él, a pesar de que nosotros le fallamos tanto, hermanos, sabemos que nosotros constantemente le fallamos. Él es siempre fiel. Él dice, cuando usted se caiga, cuando usted comete un pecado, deme la mano. Arrepiéntase de sus pecados y vamos de nuevo. Por su gracia, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1:6, por su bondad, porque Él es bueno, porque Él es amable, porque es misericordioso. Si nosotros nos vamos al Salmo 150, también es un salmo que también le sugiero a usted que lo estudie, es un salmo pequeño, pero que es muy rico. Ese salmo utiliza en 13 veces la palabra alabanza en 6 versículos. En el primer versículo proporciona el dónde de la alabanza. Dice así en el versículo primero: en todo lugar, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarlo en su casa, alabarlo en los momentos difíciles, alábelo mientras va en el carro, alábelo mientras está trabajando, alábelo mientras está en una dificultad, mientras está en un centro hospitalario, mientras está comprando las cosas, mientras está con su familia, alábelo siempre, en todo lugar. En el siguiente versículo dice el porqué de la alabanza, y dice en el segundo versículo: alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y en los versículos del 3 al 6 menciona cómo alabar a Dios, cómo se debe alabar a Dios: con danza, con instrumentos, con todo lo que respire, alabe al Señor. Con todos los medios que tengamos para producir sonidos, se usan para alabar a Dios. ¿Cuándo tenemos que alabar a Dios? Ya lo hemos venido diciendo. La alabanza no es algo que nosotros hagamos solo los domingos, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a la misa, cuando vamos al culto, a los días festivos. Debe ser nuestro estilo de vida. Debe ser nuestro estilo de vida un corazón agradecido a Dios que rebosa de alabanza y de bendición. Tenemos que tener una actitud de alabanza que redundará en edificación y animará a los demás, porque qué bonito cuando una persona es una persona positiva, cuando es una persona que habla bonito, que habla bien, que habla palabras de edificación. Eso anima a los demás, y hemos sido llamados también por el propósito de Dios a llevar a los demás una palabra de aliento, a llevar a los demás una palabra de edificación. Nosotros no podemos llevar a los demás, nosotros somos luces en la tiniebla, nosotros no podemos llevar nuestra boca llena de queja, de quejabanza. Nosotros tenemos que tener siempre palabras de edificación para animar a los demás, y estaremos cumpliendo con uno de los propósitos de nuestra vida. Por eso debemos ser, dice la palabra en el Salmo 34:1: bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, dice la palabra. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Será nada más cuando me va bien? ¿Será nada más cuando estoy alegre? No, la palabra dice en todo tiempo. Cuando decimos en todo tiempo se refiere siempre, en las victorias, en las pruebas. En el tiempo de prueba es todavía de mayor relevancia tener un corazón agradecido y un corazón de alabanza, porque es muy fácil alabar a Dios en las buenas, es muy fácil alabar a Dios, y lo debemos hacer cuando son los momentos de victoria, cuando son los momentos donde tenemos sobreabundancia. Pero también ser agradecido y exaltar a Dios en las pruebas no es tan fácil, pero Él dice la palabra que se merece todo honor y gloria siempre.
Y el Señor nos invita siempre a alabarlo. Dice en el Salmo 35, 27, canten y alégrense los que están a favor de mi justicia y digan siempre, siempre, sea exaltado el Señor. Aleluya, alaba alma mía. Cuando usted sienta que no puede alabar porque está en una dificultad, porque está en una prueba, porque está en un momento triste, usted tiene como arma espiritual someter sus pensamientos y sus emociones a la obediencia. Es una de las armas que también tenemos, las armas espirituales. Usted le puede ordenar a su alma, a sus sentimientos, a sus emociones: no esté triste, Ana Cristina, no esté triste, María, no esté triste, Mario, no esté triste, alaba al Señor mientras viva. Usted se puede venir con una palabra de poder a usted mismo y le dice: alma mía, alaba a Yahvé. A Yahvé mientras viva alabaré, mientras exista tañaré para mi Dios. Salmo 146, versos 1 y 2. Cantaré al Señor mi Dios salmos mientras viva, siempre, en toda nuestra vida, tener en nuestra boca un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza, de palabras de edificación, de palabras de ánimo para los demás. Dice el Salmo 45, 18, en ti busco apoyo desde el vientre, eres mi fuerza desde el seno materno. A ti dirijo siempre, siempre mi alabanza. 7 veces al día te alabo. 7 veces significa siempre, plenitud, sin límites, por la rectitud de sus juicios. Así que ofrezcámosle siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice la palabra también: y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Lucas 24, 53. Y dice Efesios 5, 19, 20. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en su corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ¿cómo debemos alabar a Dios? Podemos alabarlo con nuestras palabras, poniendo nuestras palabras de quién es Él. Él es maravilloso, Él es todopoderoso, es excelso, Él es el alfa y el omega, Él es principio y fin, Él es maravilloso, Él es nuestro refugio, Él es nuestro salvador, Él es nuestro salvador, nuestro libertador, nuestro sanador. O sea, si usted llega a la palabra, que es la guía que nosotros tenemos que tener, usted va a encontrar el Emanuel, el Dios con nosotros, el poderoso, para quien nada es imposible. O sea, con nuestras palabras, usted dígale. Y cuando tenga la plena seguridad que cuando usted se sienta mal, que cuando usted esté en una preocupación, usted entra a su habitación, se pone en contacto con Dios y empieza a alabarle y a decir: qué maravilloso eres, Señor, gracias por todas las bendiciones. Y usted empieza a recordar todas las cosas maravillosas, porque no se nos tiene que olvidar todas las cosas grandes que Dios ha hecho. Lo que pasa es que a veces caemos en desesperación porque se nos olvida. Muy rápido olvidamos todas las maravillas que Dios ha hecho, ¿verdad? En nuestras vidas, pero tenemos que volver a recordar, traer a nuestra memoria todos los momentos de victoria que hemos tenido, para nosotros ministrarnos, para saber que Dios es el mismo antes, ahora y siempre. Y si me ayudó antes y me sacó de esa angustia y de ese problema, lo hará otra vez, lo hace ahora y lo hará otra vez. Con un corazón recto, con cantos, usted puede tomar los salmos, hacer los salmos, alabar al Señor en tantos salmos. El libro de los salmos está lleno de oraciones, está lleno de himnos, está lleno de aclamaciones para el Señor. Usted toma y usted se llena de alegría, usted sale como nuevo de esa habitación, pero saque ese tiempo. Tenemos que sacar el tiempo. Podemos también hacer un cántico nuevo con nuestra propia voz. El Espíritu nos va a tomar en determinado momento cuando nosotros estemos practicando lo que es la alabanza y nosotros entremos en una adoración, en una alabanza. El Señor nos va a poner palabras, el Espíritu viene en nuestra ayuda
para afianzarnos en la alabanza, porque es al Señor que estamos exaltando. Cuando nosotros reconocemos las cosas grandes que Él ha hecho, cuando nosotros recordamos todas las proezas que Él ha hecho, el Espíritu viene en nuestra ayuda para exaltarlo más. Y cuando usted sale de esa habitación y cuando usted sale de ese momento de oración, su corazón está alegre, su corazón está nuevo. Usted verá cualquier situación diminuta, porque usted ha ido con la guerra espiritual de la alabanza a ganar las batallas. Pero si llegamos con la queja, pero si llegamos con el ayayay, pero si llegamos con la quejabanza, pero si llegamos con palabras negativas, jamás vamos a poder vencer al Señor, vencer con el Señor las batallas de cada día. Tenemos tenemos batallas en nuestro trabajo, tenemos como padres de familia nuestras propias batallas con nuestros hijos, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro trabajo, tenemos diferentes circunstancias, pasamos por situaciones de escasez y el Señor luego las arregla, o sea, Él siempre nos va a sacar adelante, pero tenemos que tener un corazón lleno de alabanza. Podemos alabarlo con música, podemos tener música de alabanza, podemos danzar también con la danza, igual a como este pueblo dice que iba delante de los guerreros danzando con instrumentos musicales y así lograron vencer esa batalla. Nosotros podemos ofrecerle al Señor una danza, ¿por qué no? Podemos encerrarnos en nuestra habitación y todo lo que usted quiera hacer para exaltar con alegría y júbilo al Señor. Usted está batallando en los aires, está batallando con las armas espirituales. Puede alzar sus manos, puede batir las palmas, puede dar palmas, siempre levantar, dice la palabra de Dios, así quiero bendecir en mi vida, levantar mis manos en tu santo nombre. Salmo 63:5. Batiendo las manos, dice, pueblos todos, tocad palmas, aclamar a Dios con gritos de alegría. Cuando usted esté postrado frente al Señor, dígale, hágale ver cómo está agradecido, hágale ver todas las cosas, incluso en las oraciones de comunidad, nosotros podemos alabar al Señor en lenguas, en diferentes cánticos, animados con la música, diciéndole al Señor, hablando con Él, podemos bajar la presencia de Él. Podemos hacerlo y podemos llegar a tener paz, tranquilidad, paz, encontrar respuesta cuando tenemos ese tipo de actitud. Es muy importante que cuando nosotros estemos en público, porque la alabanza puede ser en público, puede ser en privado, que nosotros sepamos que el fin de alabar al Señor es darle gloria y no es ninguna exhibición personal, ni de nuestra supuesta espiritualidad, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en las comunidades, cuando estamos en la congregación, la idea de la alabanza en público es de exaltar al Señor, nunca de hacernos los muy buenos, los muy santos, ni mucho menos dar una exhibición. Es muy bonito participar en actividades donde hay danza, pero tenemos que participar junto con los que danzan, participar con los que están tocando instrumentos, ser parte de, porque nosotros no podemos ver la danza o las actividades de una congregación, no lo podemos ver como un espectáculo, como una exhibición de algo, sino que nosotros nos unimos todos junto con los danzores, con los que tocan instrumentos, con los que están danzando, nos estamos uniendo todos para exaltar el nombre de Dios, porque Él merece toda alabanza y toda gloria. Pero tenemos que hacerlo con el corazón, tenemos que honrar al Señor no solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón, dice el Señor en Isaías 29:13. Este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios. Y ahí vamos a entrar a lo que es la verdadera adoración. Vamos a entrar a lo que es la adoración. Porque alabanza, nosotros podemos darle alabanzas a Dios. Podemos decirle muchas cosas bonitas. Podemos danzarle, pero ¿y el corazón de nosotros cómo está? ¿Será esa alabanza y esa adoración nuestra máxima entrega de amor al Señor?
Adorar es rendirle culto sagrado y reverenciar con sumo honor a Dios para entregarle libremente nuestro amor a Él. Es una expresión sincera de sumisión y respeto. Es decir, es una exaltación a Dios por lo que Él es, por su grandeza, por su poder, por su amor, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor todopoderoso y omnipotente. Alabamos a Dios por todas las maravillas que ha hecho, adoramos a Dios por quien es Él, porque Él es nuestro Dios. Nosotros podemos alabar a las personas, podemos decir cosas bonitas de las personas, podemos decirle cosas bonitas a Dios, pero adorar única y exclusivamente a Dios, porque es entregarle todo nuestro amor a Dios, estar totalmente convencido de que Él es nuestro Dios y entregarle todo nuestro amor y nuestra adoración y nosotros postrarnos en rodillas y postrar no solo nuestro cuerpo, sino nuestro corazón en el amor, en la adoración más grande para darle el culto a quien se merece, que es Dios, por todo lo que Él hace. Cuando nosotros adoramos a Dios verdaderamente, nosotros, ¿qué implica eso? No es solo un tiempo específico, sino una forma y un estilo de vida también en comunión con Dios, como nos indica Juan cuando él habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces aquí venimos, eso está en Juan en el capítulo 4, versículo 24. Aquí ya entramos a otro nivel, ya entramos en la alabanza, ya le dijimos cosas buenas, ahora desplegamos todo nuestro amor a Él, todo nuestro corazón. No solo nos postramos físicamente en nuestras rodillas, que es una de las formas de adorar a Dios, sino que le doblegamos nuestro corazón para decirle que nosotros estamos adorándolo en espíritu y en verdad. Dice en esta palabra de Juan 4:24 que Dios espera que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿qué será eso? Que de adorar en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, es cuando nosotros entregamos todo nuestro corazón. No es una postura física estrictamente. Podemos adorar a Dios postrando nuestras rodillas, pero debemos hacerlo con nuestro corazón. Cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio 6, en el versículo 5 dice, Moisés establece para los israelitas cómo amar a su Dios. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Nuestra adoración a Dios es dirigida por nuestro amor a Él. Cuando amamos, lo adoramos con toda nuestra fuerza. La palabra fuerza en hebreo indica toda totalidad, por nuestra más amplia expresión de la mente, con todo el corazón, con todo lo que somos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, en donde se involucre todo el corazón. A menos que exista una pasión verdadera por Dios, no hay adoración en espíritu. Cuando nosotros vamos al espíritu es porque nosotros doblegamos nuestra carne. Entonces, cuando yo voy en alabanza y adoración a Dios en medio de, por ejemplo, de una prueba en donde yo tengo que someter el dolor, las emociones de lo que esté sintiendo en ese momento, porque estoy en una preocupación, porque estoy en una prueba, porque estoy en alguna situación, porque debo tomar una decisión, pero yo someto mi carne, yo doblego mi carne para exaltar a Dios, para amarlo, para decirle cuánto yo lo amo, para llevar una vida conforme a lo que Él me lo establece. Esa es una forma de adoración en espíritu. Asimismo, la adoración debe ser en verdad, es decir, fundamentada,
¿Fundamentada en qué? En el conocimiento de Dios. Nosotros no podemos adorar y alabar a un Dios que no conocemos. Por eso venimos hablando de la relación personal que tenemos que tener con Él. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Tenemos que tener una relación con Dios. Y cuando nosotros hablamos también de hablar, de adorarlo y alabarlo en espíritu, ya sabemos que en nuestro corazón es, cuando decimos en verdad, es cuando nosotros vamos a la palabra, porque en la palabra viene toda la forma de estilo de vida que Dios quiere que llevemos. Ahí están sus mandamientos, ahí está la forma en la palabra viene la verdad de la Biblia para conocer a Dios y para adorarlo verdaderamente. Cuando nosotros estamos fundamentados para llevar una vida conforme a lo que establece Él en su palabra. Así es como adoramos en verdad. Y ambas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios en adoración. Cuanto más sabemos de Dios, más lo apreciamos. Cuando más lo apreciamos, más profunda es nuestra adoración. Cuanto más lo conocemos, cuando más lo busquemos, cuando más lo apreciemos, más profunda es nuestra adoración. Entre más profunda sea nuestra adoración, mayormente será glorificado Dios. La adoración tan verdadera también puede hacerse a nivel individual o en grupo y deberá estar centrada íntimamente en Dios y no como a un modo de entretención a los demás. Vamos a lo mismo que decíamos antes. Cuando nosotros estamos en el tiempo de adoración, cuando nosotros estamos entregando nuestras vidas, ya sea públicamente, en grupo o en nuestra vida, no es una exhibición lo que estamos dando, no es estar creando un sentido eufórico en sí mismo, sino que tenemos que estar en un estilo de vida que agrade a Dios. Nosotros podemos postrarnos ante Dios, de acuerdo a la Biblia. La posición correcta para adorar a Dios es postrándose. Esto demuestra humildad, sumisión, y es una forma de hacerlo en el cielo para adorar a Dios. Dice en la palabra que en el cielo también se postran. Apocalipsis 19:4 dice: entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Pero cuando nosotros hablamos de postrarnos, no solamente es postrarnos en la forma física, sino es postrarnos en nuestro corazón, con temor y reverencia, con temor y temblor, tratando de llevar una actitud de profundo respeto. Cuando nosotros tengamos una motivación de vida siempre en santidad delante de Él, y sobre todo en nuestra intimidad, porque nosotros podemos aparentar ser santos delante de las personas, nosotros podemos aparentar ser santos delante de los demás, alabar a Dios, pero la realidad de nuestra vida, de cómo estamos viviendo, si la estamos viviendo con verdadero temor santo, no con miedo, sino con verdadero temor santo, es en nuestra privacidad. Cuando me vean o no me vean, cuando yo llevo una vida conforme ¿qué? Conforme se establece en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Delante de Él, siempre preocupándonos por vivir en santidad, por tener un corazón limpio. Dice la palabra de Dios: solo a Yahvé temeréis y le serviréis fielmente con todo vuestro corazón, porque habéis visto este portento que ha realizado por nosotros. Primera de Samuel 12:24. Esto nos motiva a vivir a nosotros en santidad delante de Él, el estar revisándonos constantemente, estar revisando cuáles son nuestras actuaciones, estar sometiendo nuestra carne, porque nuestra carne brinca, nuestras emociones y sentimientos brincan y son contrarias al espíritu. Entonces nosotros tenemos que someter para poder vivir en esa santificación del temor de Dios, con semejante reverencia al Señor, con un temor santo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser de los que honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Eso está en Mateo
15, 8, 9. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas con preceptos humanos. Entonces la alabanza y la adoración tiene que ir más allá de actos y ceremonias. La idea es mostrar respeto, reverencia, agradecimiento a Dios, no solo cuando cantamos, adoramos en el templo de nuestra casa, sino con nuestra vida diaria, con nuestro estilo de vida, en todos los actos de servicio a Él, cuando nosotros nos ponemos al servicio de Él para llevar la palabra, para servirle en lo que nosotros podamos, con el prójimo, en la compasión y el amor a los demás. Ahí está la verdadera adoración y la alabanza. Cuando nosotros estamos siendo justos con los demás, cuando nuestra justicia es la justicia de Dios, cuando yo me preocupo por el hermano, cuando yo me preocupo no solo de mi necesidad, sino de la necesidad del hermano. Cuando yo me preocupo no solo de mi espiritualidad. Yo no puedo ser una ovejita que siempre esté sentada en una banca, recibe palabra. O no soy de las que estoy aquí escuchando palabra por la radio, por la charla y me lo dejo para mí. No. Yo debo llevar luz a las demás personas. Yo debo ser servidora de Dios. Debo anhelar estar al servicio de Dios. Mire, estar en su comunidad, ir a su comunidad, ir a su parroquia y ver en qué sirve. Si se necesitan manos, se necesitan personas que sean catequistas, que lleven la palabra, personas que vayan a la oración, que nos ayudemos los unos a los otros cuando tenemos necesidad de cosas físicas y necesidad de cosas espirituales. O sea, cuando nosotros llevamos el verdadero amor a los demás, la compasión y la justicia, nosotros estamos siendo verdaderos, porque es muy bonito alabar a Dios y adorar y postrarnos, pero cuando nosotros llevamos una vida de acuerdo a lo que establece la palabra, ahí es cuando vamos a ganar las batallas, ahí es cuando verdaderamente nosotros vamos a encontrar victoria en las dificultades y en todas las guerras que tenemos en nuestra vida, así como tuvieron estos reyes, como estuvo el rey Josafat y este pueblo. Y dice la palabra de Dios sobre el amor, dice, ese es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la forma que el Señor quiere que yo le honre a Él, que le honre amando a los demás. También el Señor nos enseña a tener la misericordia, el perdón, la justicia, la caridad, la corrección fraterna. Si hay alguna persona que está equivocada, llevarlo a la corrección fraterna con amor, con evangelización a nuestro prójimo, con servir en la comunidad, servir en el grupo donde usted va. Eso no le corresponde solo al sacerdote y a los laicos comprometidos, no, nos corresponde a todos. Nacimos para amar, conocer y servir a Dios. Nacimos para seguirlo en todos los preceptos, de verdad, con la verdad que es su palabra. ¿Cuándo más nosotros tenemos una verdadera adoración y una verdadera alabanza? Cuando cumplimos con el diezmo, cuando damos alegremente las ofrendas, porque en la palabra de Dios dice en Malaquías 10:13, lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro para que haya alimento en mi templo. Pónganme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, y verán cómo yo abro las esclusas de los cielos y derramamos sobre ustedes la benéfica lluvia hasta que se agote. O sea, hasta en eso, en el diezmo, en las ofrendas, no ser un tacaño con los demás, con el grupo donde yo, con las obras del grupo donde yo me congrego. Usted puede ir y ayudar, dar los diezmos, dar las ofrendas, dar el amor, dar el servicio. Entonces, nosotros no podemos decir que adoramos a Dios con costumbres humanas, con formas humanas y centrada en ciertas actividades. La adoración verdadera tiene que ser externa, interna y espiritual, centrada en una relación íntima y personal con Dios. La alabanza es la forma de expresión de los cristianos para que con ella darle gloria y honor al Señor, pero debe ser realizada
íntima y espiritualmente, alejándose de cualquier espectacularidad humana y mundana, es decir, convertir la alabanza en una comunicación directa con Dios en lugar de realizar un show con ella, lo cual agradará a los oyentes y no a Dios. Entonces esto tiene que ver mucho con mi relación con Dios. La alabanza está íntimamente ligada a la oración y ambas se complementan. Necesariamente deben fundirse ambas para alcanzar el propósito de lograr una plena intimidad con Dios. Si un cristiano alaba sin adoración, puede compararse con un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Por eso es que el Señor desea adoradores en espíritu y en verdad, para que el Espíritu Santo les prepare para adorar a Dios en santidad. Entonces, hermanos, el Señor nos está llamando hoy a alabarle por las maravillas que Él hace y adorarle por lo que Él es. Pero más que todo, no en una forma externa, sino con nuestro proceder, con nuestro estilo de vida, en espíritu, sometiendo nuestra carne, sometiéndonos nosotros a la obediencia de Dios y sobre todo en verdad siguiendo su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, queremos alabarte y bendecirte y ser adoradores y ser alabanzores en espíritu y en verdad. Queremos llevarte nuestra alabanza de adoración con el amor de nuestro corazón, en nuestro estilo de vida, Señor. Queremos alabarte no solo de boca, sino de corazón en nuestro proceder. Queremos alabarte y bendecirte, adorarte, Señor, en el cumplimiento de tu palabra. Queremos adorarte, alabarte y bendecirte en el amor al prójimo y en el servicio. Quiero ser luz en medio de la tiniebla. Quiero servirte en este día, Señor, que cada día yo amanezca con un anhelo de servir, que cada día yo amanezca con un anhelo de encontrar un hermano a quien llevarle la palabra, a quien llevar una palabra edificante, a quien llevarle una palabra de aliento, Señor. Quiero hacerlo, quiero servirte, quiero alabarte, quiero adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos confronta. Te damos gracias, Señor, por pelear las batallas por mí. Te damos gracias, Señor, por darnos la victoria para recoger el botín, que son las bendiciones que vendrán, porque lo demás es una añadidura. La palabra dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Señor, y eres un Dios fiel. Nosotros nos disponemos a servirte, nosotros nos disponemos a alabarte y a adorarte en espíritu y en verdad, y tú nos vas a bendecir, Señor. Tú nos darás el botín que estamos esperando, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Que Dios les continúe bendiciendo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.